Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Paula Astorga y a nombre del Seminario El Público del Futuro FICUNAM y del Festival Internacional de Cine de la Universidad les damos la más cordial bienvenida a esta emisión súper especial de este 11º Seminario El Público del Futuro. Hoy tenemos una conversación que para nosotros es un gusto enorme presentar, en donde el doctor André Dorcé estará conversando con el profesor Néstor García Canclini. Cuando pensamos en los temas, en los espectadores, en estos temas que reúnen la idea de los espectadores del futuro, como lo indica el seminario, y de todo lo que tiene que ver con los consumos transmediales y la idea de ser un internauta, no hay manera en la que podamos evadir la necesidad de conversar con nuestro querido Néstor García Canclini. Voy a proceder a presentarlos, además de darles la bienvenida. André Dorcé es investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa. En 2005 recibió el grado de doctor en Estudios de Medios y Comunicación por Goldsmiths College de la Universidad de Londres, en donde desarrolló una extensa investigación sobre el desarrollo histórico de la industria transmedial en México, sus contenidos y sus audiencias. Actualmente trabaja en 2 proyectos de investigación, el primero relativo a las políticas sociopolíticas transmediales en plataformas digitales, la polarización y la desinformación, y el segundo tema de estudio del doctor Dorcé es sobre las formas emergentes de organización en la producción de conocimiento y prácticas transdisciplinares vinculadas a las ciencias y las artes. Nuestro querido profesor Néstor García Canclini es también profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana en México y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Néstor ha sido profesor en las universidades de Austin, Duke, Nueva York, Stanford, Barcelona, en Latinoamérica, en Buenos Aires y Sao Paulo, entre varias. Recibió la beca Guggenheim y varios premios internacionales. Hoy, aunque ya ha participado en otras ocasiones en el seminario, lo que nos trae es su trabajo más reciente, me refiero al ensayo Ciudadanos reemplazados por algoritmos, que de hecho es un ensayo que puede ser descargado gratuitamente. Se los recomendamos ampliamente. Además, estudia las relaciones entre antropología y estética, lectura, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. No se puede pensar en la idea de un internauta sin pensar en Néstor García Canclini. Quiero cederle la palabra a André y nos quedamos con ustedes y agradecemos que nos acompañen en esta charla más de este seminario. Buenas tardes y gracias a todos. Muchas gracias, Paula, por esa generosa presentación. Aprovecho para saludarte y para saludar, por supuesto, también a Néstor, quien hoy pues nos va a contar un poco del trabajo que ha estado realizando en los últimos años. En realidad ha sido la continuación de una trayectoria extremadamente brillante e iluminadora, en mi caso en particular, como compañero, como colega, como maestro también, pero que tiene que ver justo con lo que nos convoca el día de hoy, que es la discusión y la plática sobre lo que sucede con los públicos de cine y especialmente en un contexto más amplio de informacionalización de las prácticas de producción, de circulación, de consumo de los contenidos transmediales, pero en particular con una reflexión en torno a cómo podríamos pensar hoy día esta vinculación con los públicos de cine, ¿no? Y qué también puede, con las claves que Néstor nos estará ofreciendo, poder repensar o seguir pensando qué significa hoy día el cine y las prácticas tanto de producción como del consumo del mismo, ¿no? Y en el contexto de este festival, pues, y en el contexto y la coyuntura de la actual pandemia, pues, se plantea como urgente repensar los lugares desde donde incluso nos comunicamos como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Conectados en algunos casos desde alguna oficina, desde algún estudio, desde algún cuarto, al lado de la cocina, en la sala, etcétera, en donde pues estamos ahora combinando nuestra performance, nuestra acción cotidiana, con nuestras distintas prácticas de todos los días y en las que incorporamos también, por supuesto, nuestras rutinas diarias de consumo de películas, de juegos de internet, de series, de noticias, y lo combinamos también con nuestro cotidiano uso de las plataformas sociodigitales. Entonces, me parece, Néstor, que ahí tenemos una serie de puntos que
que has planteado como necesarios para repensar, para reflexionar. Y bueno, te cedo la palabra. La idea es que hagamos esto también una conversación fluida en torno a estos asuntos y, por supuesto, todo lo que tú consideres pertinente plantear. Entonces, bienvenido, Néstor. Te escuchamos con muchísima atención. Cuando quieras también preguntar algo, comentar algo, pues lo podemos comentar y ya tú me dirás cuando termines tu presentación. Muchas gracias, André. También agradezco las palabras iniciales de Paula y sobre todo a FICUNAM, todos los que están trabajando en la organización de este festival para sostenerlo en línea con una programación tan atractiva este año, pero que nos da también esta ocasión de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre la nueva condición del cine. El tema general que nos reúne del público del futuro es muy difícil de anticipar. Cuando pensamos que en el último año, 2020, la relación entre espectadores, salas y otras pantallas ha cambiado más que en los 35 años anteriores. O sea, desde 1985. ¿Qué pasó en 1985? Aparecieron las videocaseteras. Luego los videoclubes, los blockbusters, irrumpieron, por lo tanto, formas nuevas de ser cinéfilo que invitaban a recluirse en las pantallas de las casas. Hubo un cierre masivo de salas, una reapertura 10 años más tarde como multiplex en 1995, y 10 años después, 2005, 2006, aparecen las redes sociales. Hay una reorganización de interacciones entre formatos, lugares, soportes de exhibición, hábitos de los públicos y modelos de desarrollo de la industria fílmica que va ocurriendo cada década. Pero en marzo de 2020 cerraron todas las salas, reabrieron el 11 de agosto, volvieron a cerrar en México el 19 de diciembre, se fortalecieron plataformas como Netflix y se crearon nuevas que modificaron las relaciones con los espectadores, como Disney Plus y la expansión de Movie, que había sido creada en 2007, pero se internacionalizó notoriamente. ¿Qué sigue ahora? Es mucho más que una disputa entre las salas, las plataformas y el streaming. Y en el medio quedan tambaleando, entre signos de interrogación, otros temas. Por ejemplo, preguntas como ¿ver las películas en salas es parte de la socialización, de la convivencia y la formación de públicos, como se ha sostenido en muchos estudios? ¿Qué cambiará de estos tres procesos, la socialización, la convivencia y la formación de públicos, al desplazarse la visión en salas a las plataformas y el streaming? Otra pregunta, ¿contribuye el cine en espacios públicos a formar ciudadanos? El aislamiento de las pantallas domésticas o en el celular desvanece la ciudadanización y el sentido de lo público, o quizá lo transforma. Hay dos preguntas preliminares todavía a estas que estamos colocando. El cierre de las formas clásicas de comunicación de la cultura, obligado por la pandemia, en teatros, salas de cine, museos, ¿cambiará la circulación del arte o la cultura? O más bien se trata de una mutación de modos de comunicarnos, de lo presencial a lo virtual, de lo comunitario al acceso individualizado. La pandemia clausura una época de relación con las audiencias en lugares públicos y cerrados,
¿O son los espectadores quienes vuelven obsoletas ciertas interacciones entre artistas, instituciones y público? ¿Qué mostrar? ¿Dónde exhibirlo? ¿Y quiénes, en qué situaciones estamos disponibles para verlo y oírlo? Si hubiera que redefinir a los públicos, quizá tendríamos que pensar en los que tienen prohibido entrar, los que escuchan y ven en otra parte, los que no pueden recuperar pagos de viaje en avión y funciones suspendidas, los que son encuestados y los alojan en estadísticas. Para hablar de los públicos y de los creadores, hay que ocuparse también de cómo tambalean las empresas, compiten los formatos y soportes de la comunicación cultural. Pero ya no es solo una crisis de la industria editorial frente a Internet, ni de las salas de cine ante Netflix, ni de los conciertos y los discos debido al streaming. La pandemia apresuró la reconfiguración iniciada hace décadas de los vínculos entre creadores, distribución y públicos. No solo por sustitución parcial del libro por PDFs o ebooks, ni los DVDs por descargas gratuitas. Es más intrincado. Hay que situarlo que apenas comience la caída prevista del 10 al 15% de las economías centrales, derrumbes del consumo aún incalculables, una descomposición social y de muchos estados, mientras las mafias gobiernan enormes territorios y se militariza la vida pública, en México y en muchos otros países. Quisiera mostrar aquí una imagen simplemente para sugerir por dónde iría esta reubicación de la crisis específica del cine o de los bienes culturales, los mensajes electrónicos, en un contexto un poco mayor. Hablábamos de 35 años. Bueno, hace 25, 26, comenzó a aplicarse el Tratado de Libre Comercio y se estuvo negociando en días anteriores. No sé si está la imagen ya. Bueno, esta es una imagen tomada por, una foto tomada por Pedro Meyer, a la salida de la gran exposición que se hizo en 1993 en el Museo Metropolitano de Nueva York, con el título México, 30 siglos de esplendor. Fue una gran exposición que se presentó en 3 ciudades de Estados Unidos. Una fue en Nueva York, otra San Antonio, otra Los Ángeles, como promoción del Tratado de Libre Comercio. Y hubo una anécdota del principal gestor, el secretario de Estado que llevaba la negociación, que al salir de esta exposición, un periodista le preguntó: ¿usted no cree que esto va a afectar a la cultura y los medios en México? Y el entrevistado contestó: miren esta exposición, son 30 siglos, estas maravillas, aquí vemos la cabeza olmeca. Señalo nada más, algo significa que el público esté de espaldas, es un público blanco, vemos las edades, y habría mucho para conversar sobre lo que al cine mexicano le fue pasando como consecuencia de la aplicación de reglas del Tratado de Libre Comercio. No lo vamos a hacer ahora por falta de tiempo, pero lo señalo como un indicador de qué contextos deberíamos considerar al hablar de la situación actual del cine, que en parte sugerimos en
las primeras palabras de la presentación. Podemos pasar rápidamente algunas imágenes rápidas de lo que está ocurriendo con el cine en México, en otros museos y en grandes salas de nuestro propio país, de otros lugares del mundo. Aquí es donde nos preguntamos qué más existe, junto con las estadísticas que nos hablan de la crisis de la cinematografía en México y en el mundo. ¿Y cómo interpretar esas estadísticas? ¿Qué sucede para un antropólogo, pero para cualquier espectador, cuando eso que se le dice como estadísticas alarmantes, hay que situarlo, esa caída de espectadores, el cierre de salas, en otros aspectos que nos dicen que es mucho más que un derrumbe del negocio fílmico? Es evidente, después de un año, que el modelo de negocio centrado en la exhibición en salas está arruinado. Pero no es tan claro que también se pierde el significado sociocultural y estético de ser públicos. Quizá ayude a entenderlo pensar en el parecido que los cierres han venido teniendo en los cines con los museos. Museos y cines son salas cerradas o que se reabren para 20 o 30% de espectadores. Deben mantener distancia entre los visitantes, buscan reinventarse en circuitos digitales, han suspendido las películas blockbusters y las exposiciones blockbusters. Y preguntarnos qué es lo que más nos preocupa. Las cuentas en rojo de las empresas cinematográficas y los museos, las pérdidas de empleos o la ausencia de los espectadores. Días atrás, un funcionario del Museo del Prado decía que un museo de grandes y épicos relatos como el suyo se veía ante la opción de empequeñecerse digitalmente o bien adoptar el modelo HBO-Netflix para estar en una escala digital a la altura de su historia. Algunos museos pequeños han usado WhatsApp para transponer la dificultad por medio de redes que los conectan con sus contextos o facilitar sus plataformas digitales a las comunidades vecinas e integrarse con sus representaciones y problemas. Es evidente que el cine también está buscando nuevos públicos en casos abiertos a menudo, y pienso en parques donde se está proyectando en muchas ciudades del mundo. En Los Pinos se anuncia próximamente la reapertura de la proyección al aire libre con programación de la Cineteca, pero podríamos pensar más con la magnífica tarea que viene realizando durante años la Cineteca, la oportunidad que esto daría para las políticas públicas de pensar en una descentralización permanente, con pandemia o más allá de ella, si hay ese momento, en otras partes de la ciudad y en otras zonas del país. Vemos museos ampliados para recibir a más turistas que habían sido ampliados arquitectónicamente, que atraían publicitariamente y que ahora deben imaginar qué hacer con los públicos del barrio. Los cines, que estaban felices de hacer cadenas, sí, cadenas, despreocupados del personal suspendido, sin salarios, mendigan reabrir con 30% de espectadores.
Después de un tiempo lamentando con amigos no volver a las salas de cine, pensé si habría que escribir tal vez unas páginas de elogio al cierre de las salas, porque nos ayuda a repensar los vínculos de las películas con los espectadores. No estoy pidiendo nada lejano de lo que descontentos antiguos eligieron como estrategia para rehacer su trabajo. El silencio de Bergman o de Tarkovsky, la espera del Salvador que nunca llega en Beckett, los 4 minutos mudos de John Cage. Esta vez la interrupción de las estéticas normalizadas no vino de artistas solitarios. La industria de programación de hábitos se vino abajo. Su sordera incita a rehacer, además de la creación, la conversación con los públicos. Cito aquí un párrafo que encontré de una periodista española, Ángela Molina. En el Louvre, dice ella, un día cualquiera, a una hora inesperada, una persona del servicio de mantenimiento se queda sola delante de la Mona Lisa. Esas paredes custodian para ella la envidiable oportunidad de poder besar casi aquella sonrisa. Las cámaras de vigilancia de un guarda medio aturdido registran el momento. Y si se subastaran las entradas que permitirían vivir la experiencia de estar solo frente al cuadro, los administradores del museo, que pierden millones de euros cada semana, ven el filón. Desde hace unas semanas, la nota es de diciembre de 2020, desde hace unas semanas, la Gioconda ha entrado en subasta. Los plutócratas rusos y del Golfo Pérsico ya han empujado cifras astronómicas para pasar un rato a solas con ella. No podrán poseerla, pero sí verla en exclusiva sin el anteojo blindado. Esto tampoco es un videojuego, es una realidad, el último saludo al arte vacío de ilusiones, dice Ángela Molina. Una tentación fuerte ante la caída de público en salas y el auge del streaming y las plataformas es encargar a los algoritmos que nos propongan otros modelos para atraer a los espectadores y fidelizarnos. Por favor, afinen la detección de los gustos, organicen las satisfacciones y las sorpresas para que hallemos los nuevos superhéroes, las acciones espectaculares que compensen nuestro aislamiento o formas inéditas de intimidad. Si la gente está regresando a las terrazas de restaurantes y las playas, aunque los contagios se multipliquen, quizá los algoritmos descubran cómo podemos excitarlos en las salas. Ya antes de la pandemia, desconcertados por la complejidad del espectro transmedial, los estudios sobre públicos venían pidiendo a la programación digital que les ayudara a comprender la articulación de tantas escenas y circuitos, la producción nacional y las coproducciones, la sala junto a los videos, Internet y la piratería, la seducción publicitaria de los espectadores y la interactividad, los gustos mainstream y los multiculturales. Al recurrir no solo a estadísticas y encuestas de públicos, sino a programas informáticos, casi nos olvidamos de que los estudios de públicos nos habían enseñado que los cines, como todas las instituciones culturales, son interactivos con receptores parcialmente independientes, rebeldes, con comportamientos inesperados. Y que en el cine, como leímos en los análisis de Carlos Monsiváis, de Jesús Martín Barbero y de otros, se aprende a ser ciudadanos, a migrar del campo y comprender la nueva sentimentalidad urbana
y los derechos democráticos modernos. Hoy los internautas demuestran su parcial independencia al elegir ventanas alternativas a la televisión y las plataformas masivas buscando personalizar su acceso a las películas o combinándolos con las series. Se ha señalado que la elección de plataformas, series y películas no es solo respuesta a las empresas y la publicidad, sino resultado de la conversación en redes. Comentar, conectarse con otros y formar parte de diversas comunidades de espectadores. Uno de los entrevistados en una investigación que hicieron Rosa Mantecón y Río Armesilla decía: voy porque la gente va y empieza a comentar en redes sociales, a compartir el tráiler. Yo agregaría también porque se consultan blogs y otras fuentes de recomendación. Sin embargo, al mismo tiempo que las ciencias sociales y los estudios sobre medios audiovisuales reconcebían en las últimas décadas el papel de los públicos, se produjo una desciudadanización. ¿A qué me refiero con esto? Había una noción de ciudadano que viene desde el siglo XVIII en Francia y otros países europeos, que ahora se está deshaciendo, se está descomponiendo. Y por eso queremos hablar de desciudadanización, un tema que desarrollé, del que voy a tomar muy pocos elementos, en ese libro al que hacía referencia Paula Astorga, Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Mencionemos dos momentos de desposesión de los ciudadanos. El primero, la videopolítica. ¿Cómo se modificó el comportamiento de los públicos y los usuarios? Decepcionados los ciudadanos de las burocracias estatales, partidarias y sindicales, acuden a la radio desde los años 70, 80, también a la televisión, para lograr lo que las instituciones no proporcionan: servicios, justicia, reparaciones o simple atención. O los medios los interpelan en sus hogares, en las calles, mientras sufren un embotellamiento o se forman en una fila de 2 horas para postularse a un trabajo o ser atendidos en un centro médico. No son lugares para confrontar ideas, sino para visibilizar malestares. No se puede afirmar que los medios masivos con teléfono abierto amplían la repercusión de las demandas y por eso comprometen a las autoridades. No siempre son eficaces, pero fascinan porque escuchan y la gente siente que no hay que atenerse a dilaciones, plazos, procedimientos formales que difieren o trasladan las necesidades. Decía ya en el año 94, en un estudio sobre este tema, Beatriz Arlo: la escena televisiva es rápida y aparece transparente. La escena institucional es lenta y sus formas, precisamente las formas que hacen posible la existencia de instituciones, son complicadas hasta la opacidad que engendra la desesperanza. La segunda desposesión es la algorítmica. La vulnerabilidad e impotencia de los ciudadanos aumenta cuando sabemos, además de que las comunicaciones personales pueden ser grabadas y expuestas públicamente, que la suma de nuestros comportamientos será combinada en algoritmos y esos cálculos de lo íntimo, organizados por fuerzas secretas, globalizadas, usarán esos conocimientos para encauzarnos como consumidores y como ciudadanos. El espacio público donde debería ejercerse la ciudadanía, pese a mostrar su superficie tan visibilizada, se nos aparece opaco y lejano. Frente a la videopolítica que alejó a las cúpulas políticas de los ciudadanos, de las plazas y las calles a las pantallas, las tecnologías digitales prometían horizontalidad.
Si las instituciones ya no nos representaban, las redes volvían a hacernos escuchar y ofrecían formas alternativas de organizarnos. Esta sensación de los usuarios de los teléfonos celulares, los smartphones, que predominó en la primera mitad del siglo, en la primera década, perdón, del siglo XXI, ha cambiado en la segunda. En estos últimos años vimos que la propiedad de los medios electrónicos, por muy pocas corporaciones, nos ha hecho pasar de una sociedad civil a una sociedad de control. Pasamos de creer que las redes nos empoderaban a descubrir antes de la pandemia que vivimos un forcejeo entre la información aumentada y una reducción en la capacidad de decidir. Sin duda, la información estadística es básica para entender esta transición del cine y en general de las industrias comunicacionales y los comportamientos de los públicos. También para seguir los movimientos de las plataformas y el streaming. Pero necesitamos estudios cualitativos, etnográficos, que capten la especificidad de los muchos y distintos comportamientos de los públicos virtuales. Aquí hay que decir algo que solo podemos mencionar, que es el pasaje que hemos experimentado en las 2 últimas décadas de la gubernamentalidad estadística a la gubernamentalidad algorítmica. Aquí vemos 2 imágenes de cómo el cine mexicano ha caído en proporción de la taquilla total respecto de sus años anteriores. Y también el top de los países con mayor número de boletos vendidos en 2020. China, desde luego que se rehabilitó antes, y vamos bajando hasta México y vemos el lugar al que hemos caído. Habíamos llegado a tener, con el crecimiento de las salas cinematográficas, el 4º lugar mundial, ahora estamos en el 8º. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gubernamentalidad estadística, gubernamentalidad algorítmica? La gubernamentalidad estadística es la que logramos cuando podemos programar cómo gobernar una sociedad, cómo planear la cartelera cinematográfica, organizando encuestas que nos dan una información precisa buscada en función de ese objetivo. Es otra la historia de la gubernamentalidad algorítmica en la que vivimos ahora. Porque lo que hacen los algoritmos y las 4 o 6 empresas mundiales que concentran este poder es reunir información desperdigada de todos nuestros comportamientos y organizarlos para que en cualquier momento alguien pueda comprarles esa información y organizar actividades de muy diverso tipo en función de nuestros gustos más secretos, de nuestros hábitos constantes. ¿Qué posibilidad tenemos de ejercer nuestra voluntad ciudadana, tomar decisiones, desafiar lo que las empresas o los gobiernos están organizando, programando de nuestros comportamientos, si estamos sujetos a este tipo de control? Y si ustedes miran en su pantalla de Google a fin de mes, les puede informar cuántos kilómetros caminaron, me dicen a qué lugares fuiste, cuál es tu temperatura, si cumpliste el confinamiento. Es cierto que hay rebeliones de los espiados, jóvenes y feministas, sitios nuevos como Telegram más protegidos o Artículo 19, agrupaciones vecinales, redes online y presenciales. Pero las aplicaciones prevalecen sobre las instituciones. Hay un enorme aporte de las redes, nos dan nuevos recursos comunicativos más abiertos y horizontales, facilitan nuevas formas de organización interactiva y global, pero
también la concentración del poder de esas corporaciones, como la GAFA, Google, Amazon, Facebook, les da gran capacidad de orientar el ejercicio de la ciudadanía y del consumo. Esas proveedoras de aplicaciones digitales son las empresas que más han crecido antes de la pandemia, pero sobre todo durante este año que llevamos de confinamiento parcial. Multiplicaron su expansión y sus ganancias. Amazon, Netflix, Rappi. Zoom cuadruplicó sus ingresos en el tercer trimestre de 2020. Tenía 10 millones de Zoom tenía 10 millones de usuarios a fines de 2019 y subió a 300 millones en marzo de 2020. Las videoconferencias y la enseñanza remota, acciones como esta que estamos teniendo en este momento, sustituyeron a las oficinas y las escuelas. Hoy Zoom vale casi el doble que Twitter. TikTok, las empresas chinas, estas nuevas plataformas han logrado mayor número de descargas en Occidente y llegan ahora a tener un valor que nunca tuvieron en miles de millones de dólares. ¿Significa esto que China, donde las ciudades rehabilitan su vida cotidiana y los cines u otros espectáculos cerrados se reactivan, tomará ventaja y desplazará a Estados Unidos en los mercados y la conquista de público? Las estadísticas son impresionantes en este último año, muy favorables a China y otras cinematografías asiáticas. Afortunadamente podemos conocer más de lo que se hacía en esas latitudes lejanas, pero también tenemos que estudiar a los públicos para captar la complejidad de estos procesos que no pueden quizá crecer con la velocidad con que se articulan los algoritmos. Detengámonos un momento más en este tema, esta oscilación entre instituciones y aplicaciones. Creo que es indispensable para repensar la noción de lo público y a los públicos, mirando de otro modo que en el pasado los debates sobre el consumo, el acceso y las nuevas figuras de usuarios en este tiempo de las aplicaciones. ¿Cómo denominar a los públicos? Hay palabras que circulan que nos aplican o que le aplican sobre todo a los jóvenes, adictos, linkeados, hiperinformados. Bueno, ¿qué significa este nuevo léxico tecnológico para entender lo que está sucediendo con los públicos y lo que podría ocurrir en el futuro? Adictos urgidos de estar siempre conectados, seres omnipotentes gracias a la expansión incesante de nuestros contactos. Vemos que es más complicado. Linkeados que también podemos ser bloqueados. Hiperinformados a los que nos cuesta distinguir entre lo verdadero y lo falso, las personas y los bots. Habría bastante más para decir sobre esto, pero quiero llegar a otro momento de la conversación en que, además de atender a lo que nos dicen algunas recientes investigaciones, muy pocas todavía, que se han hecho en México y en otros países sobre lo que sucede con los públicos de cine durante la pandemia y lo que podría esperarse para después, nos dicen algo sobre qué es lo que ha cambiado y qué es lo que quizá no ha mutado tanto respecto de otras épocas. Me parece que estos matices son necesarios para no quedar apresado en lo que dicen las estadísticas y los algoritmos que nos asustan acerca del derrumbe de públicos de salas, el aislamiento de los espectadores en sus casas. Y permítanme volver un momento a dos párrafos
que leí hace mucho en textos autobiográficos de dos enormes escritores del siglo XX, que fueron también dos grandes espectadores. Uno es Italo Calvino, que tiene un texto titulado así, Autobiografía de un espectador. Voy a leer algunas partes de su relato. Iba al cine por la tarde, me escapaba de casa a escondidas o con la excusa de ir a estudiar con algún compañero, porque en los meses de escuela mis padres me dejaban poca libertad. La prueba de la verdadera pasión era el impulso de meterme en un cine apenas abría, a las 2 de la tarde. Asistir a la primera proyección tenía varias ventajas. La sala semi vacía, como si fuera toda para mí. Entrar cuando el film había empezado correspondía por lo demás a una bárbara costumbre generalizada entre los espectadores italianos, que rige hasta hoy. Podemos decir que ya en aquellos tiempos nos adelantábamos a las técnicas narrativas más sofisticadas del cine actual, rompiendo el hilo temporal de la historia y transformándola en un puzzle que había que armar pieza por pieza o aceptar en forma de cuerpo fragmentario. Para seguir consolándonos, diré que asistir al inicio del film, cuando ya se conocía el final, proporcionaba satisfacciones suplementarias. Descubrir no la resolución de los misterios y los dramas, sino su génesis y un confuso sentimiento de premonición frente a los personajes. Confuso, como ha de ser el de los adivinos, porque la reconstrucción de la trama mutilada no siempre era fácil. Y sobre todo si se trataba de un film policíaco, en la que la identificación del asesino primero y el delito después dejaba en medio una zona de misterio aún más tenebrosa. Además, a veces entre el principio y el final había un fragmento perdido, porque de pronto mirar el reloj comprobaba que se me había hecho tarde, y si no quería incurrir en las iras familiares, debía salir corriendo antes de que en la pantalla reapareciera la secuencia durante la cual había entrado. Muchos films quedaron así, para mí, con un agujero en medio, y aún hoy, después de más de 30 años, ¿qué digo? Casi 40, cuando vuelvo a ver uno de los films de entonces en la televisión, por ejemplo, reconozco el momento en que entré en el cine, las escenas que había visto sin entenderlas, recupero los grandes fragmentos perdidos, recompongo el puzzle como si lo hubiese dejado inconcluso el día anterior. El relato del adolescente Calvino identifica el placer de la sala de cine no con la sociabilidad, sino con la soledad, sustraerse del mundo y de los otros. Termino la cita de Calvino. Las puertas laterales de la sala daban a una callejuela. En los intervalos, el acomodador corría las cortinas de terciopelo rojo y el color del aire de afuera se asomaba al umbral con discreción. Los transeúntes y los espectadores sentados se miraban con un poco de incomodidad, como intrusos inoportunos los unos para los otros. Fin de la cita. En cambio, John Berger dice, en otro texto posterior, la autobiografía comienza con la sensación de estar solo. Es una forma huérfana. Pero no quiero escribir una autobiografía. Todo lo que me interesa de mi vida pasada son los momentos comunes. Momentos que, si pudiera contarlos con franqueza, irían al encuentro de muchos otros vividos por gente que ni siquiera conozco. Fin de la cita. A Berger el cine no lo fascina como lugar para recluirse, sino para encontrarse con otros y viajar. Por eso
tal vez muchas parejas, dice Berger, por eso tal vez muchas parejas se toman de las manos cuando van al cine, no así en el teatro. Hay quienes piensan que se trata de una respuesta a la oscuridad, quizá una respuesta al viaje también. Las butacas del cine son como unas butacas de un jet. Fin de la cita. Pero sigue Berger. En los primeros westerns aparecen esas clásicas escenas de persecución en las que vemos a unos jinetes galopando junto a un tren. A veces uno de los jinetes consigue saltar de su caballo y subirse al tren. Esta escena, tan cara a muchos directores, es la acción emblemática del cine. Todas las historias cinematográficas recurren a este tipo de cruces. Por lo general no ocurren en la pantalla como acontecimiento, sino como efecto del montaje. Y es a través de estos cruces que se nos hace experimentar el destino de las vidas que aparecen ante nuestra vista. Nuestra supervivencia como públicos de cine durante la pandemia oscila entre estas dos experiencias. El repliegue sobre uno mismo para descubrirse en la soledad oscura como Calvino y el deseo de viajar suspendido a lugares que no conocemos realmente, solo evocados por los filmes, dice Berger. Ellos testimoniaron este péndulo, Calvino y Berger, este péndulo antes de la peste. Lo seguimos viviendo ahora y sospecho que seguirá si algún día hay pospandemia. Y termino con esta pregunta que quiero enunciar, desarrollar muy brevemente. ¿Para quién es reabrir las salas? ¿Qué vamos a lamentar de lo que fue arrasado? Las películas blockbuster sin estrenar, como hacían con una sola película en 280 cines en una sola ciudad, ahora resignadas al streaming. Para entender esta incierta etapa nos ayudan los algoritmos y también la investigación cualitativa de públicos. Y tal vez la curiosidad por nuevas posibilidades de experimentar como cineastas, mediadores y como públicos. El cine ha transformado tantas veces su relación con los públicos, de las carpas a los palacios con miles de butacas, las salas reemplazadas desde los 80 por videocaseteras, luego las multisalas, todo esto que mencionábamos al principio. De Jean-Luc Godard a Harun Farocki y la extensa lista de latinoamericanos, cada muerte del cine tuvo sus viudos y sus resurrecciones. En México, los espectadores se redujeron a la mitad entre 1976 y 1994. Las multisalas y otros cambios en el modelo de exhibición quintuplicaron la asistencia en los últimos 25 años, como si no quisiéramos los espectadores aislarnos en nuestra casa con las videocaseteras. A diferencia del imaginario que atribuyó a los dispositivos y hábitos digitales en la primera década del siglo XX el poder de reemplazar formas anteriores de comunicación cultural, la combinación de soportes durante los meses de la pandemia confirma datos de estudios recientes, que la cultura escrita y la presencial o la cultura visual en lugares públicos y la reservada en la casa son complementarias. Lo offline y lo online van juntos. Los jóvenes y también muchos adultos no separamos tajantemente el tiempo en línea y el tiempo sin conectividad, ni el de estudio del que dedicamos al entretenimiento. Reconocemos, sobre todo los jóvenes, reconocen muy claramente su diferencia, pero se pasa con fluidez de la lectura en papel al celular, de la búsqueda de información al chateo público.
Es necesario retomar aquí la idea de que si el espectador es también ciudadano y tiene derechos, los estados tienen responsabilidades más allá de los clásicos apoyos a la producción, las cinetecas y las televisiones culturales. Una pequeña cita más de un trabajo que hicieron Ana Rosa Mantecón y María Fernández Río Armesilla, donde se hacen algunas propuestas. Un punto de partida, dicen ellas, es salir de la disyuntiva entre cine comercial y cine de arte y abrir el espacio a las producciones nacionales de calidad, sean independientes, experimentales o de corte industrial, integrando todos los contenidos posibles y para todos los públicos. Sin embargo, no es suficiente con trabajar la oferta. Hay que pensar en la vocación formativa de la plataforma y ocuparse de facilitar el camino a los niños, los espectadores ocasionales y también los especializados. En ese sentido, las curadurías de Filmin Latin, dicen estas autoras, han sido un gran aporte. Guías para moverse por el catálogo, recomendaciones y selecciones previas, agrupaciones temáticas, su utilización por tema, todo tipo de recursos para comprender las obras y sus creadores, e incluso ir más allá, hacia la enseñanza de habilidades para transitar las plataformas, explorar para elegir. Digo para terminar que la sensación que dan los debates de estos días, de estos meses, es que se centran demasiado en cuándo se podría abrir los museos, los cines y teatros al 50 o al 100%. Y si acaso no habrá que volver a cerrarlos, como ya ocurrió en varios países, por ejemplo europeos, a mediados de 2020, porque llegan rebrotes. Vale la pena considerar que lo imprevisto está, como siempre, en la innovación de las obras y ahora en las peripecias sanitarias, pero también en la experimentación creativa de los públicos y en sus búsquedas, no siempre obedientes a controles algorítmicos. Prestar atención a estos gustos errabundos de los públicos usuarios es indispensable para que las instituciones se emancipen y existan como culturales. Algo sabemos. Se puede ser un cine y también un teatro donde se baila. Una pared en la que se proyectan películas de hace décadas, como veíamos hace un momento en la pared trasera de la Cineteca. Un lugar sin butacas, con petates que se toman de una pila y se extienden en el pasto para sentarse o acostarse recostado en la pareja o en el grupo. Para ir terminando, señalizar la distancia en el piso, evitar aglomeraciones en ingresos y salidas, garantizando el disfrute, el acceso más amplio posible, también son parte de la cultura. El sistema de símbolos que hace posible convivir. Pero la vida cultural es legítima si, además de favorecer la reproducción de las instituciones, las empresas y las políticas, es la escena donde los ciudadanos se escuchan. Los públicos pueden decir por qué van, nunca quisieron ir, o prefieren algunos ver en pantallas compartidas y otros en solitarias. Me parece que para entender estas opciones que solemos pensar como dilemas, lo presencial o lo virtual, las pantallas solitarias o las de la convivencia, necesitamos concebirlas juntas en un sistema en que sea posible lo comunitario y lo remoto, y los prejuicios de uno a propósito del otro, como zonas de una experiencia ampliada. Si el cine tiene futuro, si los públicos queremos ser ciudadanos, es preciso colocar los hábitos de interacción presencial y los digitales en una mirada multidireccional en que unos y otros seamos inteligibles y podamos convivir creativamente. Muchas gracias. Muchas gracias,
Néstor, por esa magistral intervención en la que nos pintas un cuadro, ¿no? Un marco de referencia con una serie de coordenadas, un mapa posible, ¿no? Desde donde pensar y repensar lo que ha venido sucediendo más allá de la propia coyuntura. Y la relevancia epistémica, también diría ética y política, de hacer ese ejercicio de no olvidar la historia y sus continuidades y estar siempre sensibles y atentos a las disrupciones, a lo emergente, a lo inusitado, a lo que no esperábamos, a la sorpresa, al asombro, ¿no? No perder esa capacidad de asombro y poder también documentarlo y reflexionarlo siempre de manera crítica. Y me parece que el rescate que planteas, Néstor, en esta ponencia es riquísimo en la medida en la que hace referencia con esa cita de Italo Calvino a regímenes de la recepción o del consumo de cine que ahora parecen lejanos en el tiempo, de hace muchos años, de muchas décadas, de los años 40, 50, 60, 70, al tiempo de ir considerando los cambios en las tecnologías, los cambios en las políticas, los cambios en las prácticas ciudadanas a nivel global, especialmente en Occidente, cómo ha venido transformándose el sentido ritual del consumo cultural en un sentido, en un plano más amplio, se ha ido modificando. Hay modificaciones importantes en las ritualizaciones. Y en la forma en la que abordamos el eje de nuestra experiencia en términos del tiempo y del espacio, para circular así de la sala cinematográfica junto con, no en lugar de, sino junto con el acompañamiento del disfrute de la radio en los espacios públicos, en la casa, en los trayectos hacia el trabajo, con todo lo que implica sobre las dinámicas de modernización y de producción y urbanización de nuestros territorios, para acompañarnos también a la emergencia de las nuevas tecnologías como la televisión, el videocassette o la videocasetera en particular, o la tecnología de video, que lleva a las casas la posibilidad de continuar con el cine, cosa que ya sea la televisión, pero de manera mucho más programada en términos de las conveniencias temporales, estéticas y de gustos de las familias. Para movernos ahora a la intempestiva llegada de Internet que rearticula esta relación con el tiempo y con el espacio, la informacionalización de la vida cotidiana, que ha sido gradual, por momentos más agresiva que en otros, por momentos, como dices, rescatando el trabajo de Roubaud y de Verne sobre la gubernamentalidad algorítmica, también tronando en los cimientos ciertas certidumbres que teníamos sobre los horizontes de gubernamentalidad, cuando estas grandes y estas nuevas majors gobiernan parcialmente desde los algoritmos y decodifican a los públicos también desde los algoritmos. Entonces, me parece que este planteamiento que nos haces con el acompañamiento de estas imágenes que son elocuentes en sí mismas, de los espacios públicos en los que se transforman los cines en primera instancia, pero cómo también esos espacios públicos son privatizados, en el caso de las megaurbes, por estas grandes plazas comerciales, las que enmarcan también las lógicas y las dinámicas y la programación del cine de esa naturaleza. Y al reflexionar entonces también sobre la condición inmediata que estamos viviendo ahora con la pandemia y sugiriendo al final de tu ponencia o de tu planteamiento posibles vías para reimaginar la relación entre el tiempo, el espacio, la producción de cine, su circulación y su proyección, más allá de binarismos esquemáticos. Y eso me parece que es extremadamente rico, Néstor, y lo celebro enormemente. También hablas críticamente de las posibles brechas que se están planteando hoy día respecto a quién puede asistir a dónde y desde qué posición de clase, en qué condición de género, etcétera, que me parece también sumamente relevante. Y quisiera rescatar, Néstor,
en el tono de las propuestas, este planteamiento que tú generas y que despliegas al sugerir que no, junto con Ana Rosas, que dejemos atrás esa disyuntiva entre el cine comercial y el cine de arte que es falaz en muchos sentidos, pero que sin embargo el cine de arte sigue siendo una referencia en muchos sentidos, o lo conocido como cine de arte, como una referencia en donde emergen de manera pues muy vistosa ciertas estéticas innovadoras, que en otros lados, tal vez en el cine comercial es menos, o en el cine o en el audiovisual comercial es menos común. Por supuesto, no es privativo de los circuitos de exhibición y de producción de cine de arte, pero sí es un lugar en donde vemos propuestas tal vez más novedosas. Y no solamente eso, sino que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido también ciertas dinámicas de producción, que ciertas dinámicas de producción y de exhibición se abran un poco más. Pero en ese tenor, me preguntaba yo, cómo para muchos mexicanos hoy día, una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, la opción de ir al cine no es necesariamente la más económica. Antes de la pandemia, menos ahora, por supuesto. La crisis económica y está planteando un problema, una crisis económica en todos los sentidos, y por supuesto en la cantidad de dinero que las familias utilizan como presupuesto para el cine. Y en ese sentido, ¿qué podrían hacer las políticas públicas, especialmente instancias como aquellas como la UNAM, que en este caso nos invita a pensar sobre un festival de cine de esta naturaleza, considerando, por ejemplo, que para muchos mexicanos el circuito y el lugar y la plataforma de distribución digital no es necesariamente en línea, sino en los tianguis, ¿no? En donde la informalidad se articula con ciertas prácticas también tradicionales, y que pues sería la plataforma de distribución también de otras estéticas, que creo es interesante. Y sabemos por los estudios que se han hecho que hay en los tianguis, en los grandes tianguis que convocan a cientos de miles de personas en las zonas urbanas de la ciudad, sabemos que hay islas de cine de arte, ¿no? Y que hay curadores de cine de arte en esos espacios. Y me preguntaba yo si había también un espacio en los tianguis o en otros lugares para un festival de esta naturaleza, para efectivamente atender ese centramiento que de repente hay tan fetichista en las tecnologías de la información y estas plataformas. ¿Cómo ves, Néstor? Nos hace entrar en una discusión más amplia, porque a veces cuando uno va a un tianguis, a un mercado sobre ruedas, a esos lugares de densísima aglomeración en medio de la pandemia, sin necesidad de que lleguen las películas, ya nos parece que hay algo alarmante. ¿Por qué sumar las películas allí? Solo parecería justificarse porque ahí hay mucha gente. Las empresas van a los lugares donde los públicos ya están reunidos y les ofrecen nuevos productos. Creo que en la medida en que afloje esta situación de emergencia, podríamos pensar efectivamente desde otro lugar, no solo lucrativo, o no principalmente lucrativo, cómo situarnos en los lugares donde la gente sí está. La experiencia que hemos tenido en México y en otros países desde que se intentaron reabrir las salas no es muy alentadora para los que siempre especularon con el costo de las entradas, como mencionabas, y que alejaban a muchos públicos, más aún si hay que sumar el costo de las palomitas y las otras mercancías. ¿Dónde ofrecer alternativas? Un camino, sin duda, son las alternativas independientes, que han crecido en México desde la lejana época de los cineclubes universitarios
hasta otras recuperaciones o reutilizaciones de los centros culturales en zonas donde no hay salas de cine. La mayoría de las ciudades mexicanas, aún las de mediano tamaño, se han quedado sin salas. ¿Por qué no ensayar hacer muchas cinetecas en esos lugares? ¿Por qué no irradiar las políticas de gobierno hacia los lugares donde la gente ya se reúne o está deseosa de volver? He pensado varias veces en estos meses de no lluvia en la Ciudad de México, que fácil sería multiplicar en parques, en lugares abiertos, la proyección de cine en pantallas amplias, con las tecnologías que tenemos ahora, que permitirían dar una calidad de proyección en esos lugares abiertos que no tenían las carpas de principio del siglo XX. Me parece que uno de los serios problemas de las políticas culturales es que falta imaginación. Se dice que falta presupuesto, pero a veces, lo cual es muy cierto, y ha sido reducido en México en los últimos 7 o 8 años. Pero falta también capacidad de escuchar a los públicos, de ver dónde actúan, cómo se organizan para crear libroclubes independientes, cineclubes independientes, y acompañar esas iniciativas. No necesariamente el Estado tiene que proveer todo, sino crear plataformas donde los espectadores y los cinéfilos se reúnan y hagan su tarea, la tarea que ellos desean. Me parece que ahí hay una zona amplia que va más allá de la oposición entre lo público y lo privado, lo presencial y lo virtual, ¿no? Hemos visto que hay ya algunas grandes compañías con miles de salas de cine que están ofreciendo películas gratuitas. Hemos visto que se traspasan al acceso libre servicios de Internet, no solo películas, que antes estaban mucho más restringidos. Creo que hay una incipiente autorreflexión de los grandes lucradores con la cultura, y me parece que necesitamos avanzar más en lo que los propios estados, poderes públicos, gobiernos, pueden hacer. En cine se ha hecho mucho en México y creo que es una de las áreas más dinámicas. Si uno mira lo que ha hecho en el cine para fomentar la producción de cineastas nacionales y en parte la circulación, si uno ve la Cineteca y otros espacios en provincia también, es mucho más dinámico que lo que se hace en otros campos. Pero miremos un poco lo que sí se está haciendo en algunos países europeos que han despertado, lo que se está haciendo en China, que es admirable, como flexibilización, aún en un estado autoritario, para entender las posibilidades de satisfacer necesidades sociales. Muchas gracias. Un último punto que quería destacar de lo que mencionaste, que es algo que estaba implícito, pero creo que no mencioné la palabra ritual en ningún momento, y me parece clave. Cómo estudiar formas organizadas, porque esos son los rituales, formas organizadas, habituales, de reunirnos, de relacionarnos con los bienes culturales. Todos necesitamos rituales, nos dan seguridad, confianza, vinculación articulada, creíble con nosotros.
en una época donde tanto de lo que sucede en la vida pública es inverosímil. Miremos los rituales, no solo los comportamientos aislados de los públicos. Claro. Sí, era justamente en ese sentido la provocación también de pensar lo ritual en función del espacio público, ¿no? Que esa es una consideración muy importante que además atraviesa como preocupación tu último libro, la posibilidad que existe en este momento y los horizontes de posibilidad de construir un conjunto de esferículas o esferas públicas mediadas por estas tecnologías, por un lado, a reimaginar incluso la apropiación también, el hábitat de esos espacios, ¿no? Porque eh, efectivamente, pues hay una creciente, como tus propios estudios y de otros colegas han venido documentando, una privatización cada vez más amplia de los espacios públicos en las ciudades, con los procesos de especulación de los bienes raíces, en fin, y todo lo que ya sabemos que está pasando hoy día en las ciudades y que enmarcan, digamos, muchos de estos rituales, incluyendo las plazas comerciales, ¿no? Los tianguis, los parques, ¿no? Y otras salas de reunión hoy día están reaccionando de manera más o menos atinada, habilitando este cineclubs en donde entran los autos, ¿no? Desde donde se puede, con la seguridad relativa del auto, pues compartir una película con gente, que son pequeñas esferas, y así sucede como metáforas de cómo también estamos utilizando otras plataformas informacionales, querido Néstor. Y me parece que ese es uno de los ámbitos que habrá que seguir pensando. Yo había notado por ahí también la noción provocativa de pensar si los algoritmos van al cine, en el sentido de cómo hoy día eh, estas instancias de cálculo y de racionalización de la información en tanto datos demográficos o sociodemográficos están atendiendo a datos cada vez más sutiles sobre la recepción de cine, ¿no? Cuando nuestros dispositivos en la pulsera toman nota de que en qué momento nuestra presión arterial o nuestro pulso está aumentando en el momento determinado de un color, de un sonido o de una acción dramática, ¿no? Y eso qué tipo de información da para la producción de nuevas películas y de nuevos contenidos, que también ahí hay una permutación y hay una serie de transmutaciones importantes entre formatos, géneros, estéticas, que también afectan a la producción, porque ahora las directoras de cine son también blogueras, son también podcasteras, y también hacen series de televisión y escriben literatura y hacen lo que se puede en la economía del geek, ¿no? Entonces, ahí se quedan en el tintero, Néstor, muchos temas para seguir conversando. Yo rescato en este momento la importancia de poder generar también nuevos consensos entre la industria o las industrias culturales, las universidades y el Estado en particular, en lo referente a la investigación de los públicos. Está el tema hoy día también muy importante sobre la programación de cine en los circuitos de salas comerciales de nuestro país. Como dices, la descentralización sucedió con las salas o los circuitos comerciales, pero no ha sucedido con las cinetecas. Siguen siendo muy restringidos esos espacios. Y por otro lado, la programación de cine sigue atendiendo los intereses de las grandes majors, quienes no dejan mucho espacio tampoco para el cine mexicano, y los empresarios mexicanos tampoco dejan mucho espacio para el cine mexicano de diversas matices en términos estéticos. Entonces, ahí se quedan estos temas. No sé si quieras tú agregar algo más, pero ya llegamos un poquito más de la hora, pero atiendo a lo que tú planteas ahora, querido Néstor. Diste un buen título para esta conferencia y esta conversación. Los algoritmos van al cine. Si ese hubiera sido el título, yo contestaría, sí, van al cine como van a todos los lugares que visitamos, Claro. en el mundo entero, y relacionan lo que obtienen como información en todo el mundo, pero entienden muy poco. Pueden entender, como sugerías, a través de mecanismos electrónicos, cuando temblamos o nos reímos al ver una película, el tiempo que dedicamos a conversar cuando salimos de la sala,
qué hacemos, etcétera, etcétera. Pero siempre, hasta donde sabemos hoy, los algoritmos necesitan sujetos individuales y colectivos que los interpreten, que les hagan preguntas. Aún las empresas tienen equipos cualitativos para interpretar ese material abrumadoramente cuantitativo. Ser sujeto, seguir siéndolo en un mundo de algoritmos es una posibilidad. Mencioné Telegram, artículo 19, movimientos vecinales, que están logrando hacer lo inesperado, lo que no lo que no es previsible por lo que los algoritmos registraron el mes anterior. Y en ese sentido, podríamos organizarnos más como ciudadanos para reclamar este lugar de sujetos, de capaces de tomar decisiones y de ejercer nuestros deseos, nuestros ensueños, nuestras posibilidades de relacionarnos con nosotros donde queremos, con los rituales y con las transgresiones de los rituales. Claro. Muchas gracias por tus sugerencias y tu estímulo. Gracias a ti, querido Néstor. Dejamos entonces muchos temas para, espero, en otra ocasión de este seminario y que podamos seguir pensando. Habrá que poner atención a temas que ahora se están discutiendo en relación a la pandemia y el inminente, esperemos, proceso a la migración a una suerte de post-pandemia, que probablemente además nos va a acompañar durante largo tiempo, esa condición de contagio también inminente, lo cual da mucho miedo, pero va a estar estructurando pues muchas de nuestras próximas decisiones y posibilidades. Y quiero agradecer de nueva cuenta a Néstor García Canclini por esta generosísima conferencia magistral que creo nos ayuda a plantear este mapa en una noche oscura, con puntos de una constelación de posibilidades que creo que hay que seguir tejiendo. Gracias por eso, Néstor. Gracias también a Paula Astorga y a la gente del seminario que nos ha invitado, a las personas que nos están apoyando con esta grabación y transmisión. Ha sido una ocasión memorable y ojalá que podamos seguir con este diálogo. Y con esto, a salvo, Néstor, que quisieras agregar algo más, despedimos y cerramos la sesión. Me sumo a los mismos agradecimientos y celebrando que tengamos este tipo de conversaciones y las difundamos, las compartamos, las discutamos en México.